8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas; el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal; y el ingeniero Osvaldo Landazuri, experto en temas económicos y empresario. El tema que ponemos en escena tiene que ver con la situación económica y el sector petrolero. ¿Cómo afecta, hoy estamos con este descuento en la venta del petróleo, cómo afecta a la economía? Si a todo esto sumamos el caso del Yasuní, el desarme de la explotación en una parte del Yasuní, precisamente en el bloque 43, suma todo esto a unas condiciones que plantean un panorama de alguna manera sombrío en la economía ecuatoriana. ¿Qué piensa sobre este tema, economista Mauricio Pozo? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Saludando a Alberto y a Osvaldo. Sí, primero decir que lo que va a recibir el nuevo gobierno es una situación económica, a mi criterio, muy débil y muy vulnerable en varios ámbitos. Está en primer lugar con una tasa de crecimiento económico que yo creo que va a estar más cercana del 1 que del 2%. Quedaron, creo, lejos las originales estimaciones que acercaban al 3% el crecimiento. Esto, entre otras fuentes, tenemos el resultado del primer trimestre, donde el crecimiento fue del 0.7 respecto al mismo trimestre del año anterior. No hay recuperación del empleo. La comparación con el año 20 es una comparación que no tiene mucho sustento. Se está comparando con el peor año de la historia económica del Ecuador respecto a los años previos a la pandemia, al 19 y al 18. Indicadores como empleo, indicadores como pobreza muestran valores de total estancamiento. No existe ahí una mejora sustantiva. Tenemos una situación fiscal que también parecería se va a acercar a los déficits del año 19 y 18. Alrededor del 5.000 millones, 4 o 5% del PIB. Lo anunciado por el gobierno me parece que está muy lejos de la realidad. Los resultados de las cifras a julio muestran ya un déficit acumulado de aproximadamente 2.700 millones en 7 meses. No entiendo cómo pueden llegar a la cifra anunciada para el cierre de año. Fue originalmente 2.600 el déficit fiscal para este año. Y ahí no está puesto ni la incorporación del gasto de los nuevos efectivos policiales, no está el aumento del rancho policial, sigue cayendo la producción petrolera. Respecto a la hipótesis del presupuesto, está bastante por debajo. El ingreso por la monetización de activos del Estado tampoco se ha dado, $1.000 millones, un poco más, por lo que fue la venta del Banco del Pacífico, la propuesta de la venta, y no se va a dar por obvias razones internas y externas. La recaudación tributaria neta, es decir, ya excluyendo el tema de devoluciones, es menor que el año pasado. El único que crece es el impuesto a la renta por la reforma anterior, que obviamente ahora ya no va a regir por la decisión de la Corte Constitucional. Más el tema de lo que podría significar el no producir petróleo en el bloque 43, decisión de la consulta, más lo que podría incidir del fenómeno del Niño, que todavía no sabemos cuánto puede representar, y si le sumamos a esto el aumento del gasto público, que lamentablemente, a pesar del discurso inicial del actual gobierno de que había un Estado obeso, ha ido creciendo, y sobre todo en gasto corriente. Fíjese, Miguel, que en los primeros 7 meses el total del gasto corriente es casi igual que el total de la recaudación tributaria. O sea, estamos trabajando para la operación, no estamos trabajando y aportando con impuestos para el crecimiento. Entonces esto, más el tema de la seguridad, para no alargarme, hace ver pues que ese va a ser el recibo que va a tener el nuevo gobierno, y habrá que ver cómo lo maneja y cómo enfrenta esta situación,
asumiendo obviamente que el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, va a querer quedarse no este periodo de año y medio, sino va a querer quedarse el año 25 en la nueva etapa de los 4 siguientes años, para lo cual también es medio peligrosón, porque puede haber apetito para hacer políticas más populistas y no tan necesarias. Entonces ese es el escenario que tenemos, a mi manera de ver, y ese es un poco el reto que tiene la nueva administración cuando se posesione. Economista Mauricio Pozo, daría la impresión de que el gobierno no quiere reconocer el Ministerio de Economía y Finanzas al punto que ha cuestionado publicaciones respetables como hace poco la de Cordes respecto de estos indicadores, la situación fiscal, las evidencias sobre la inconsistencia que existen en algunas cifras. ¿Hay esa inconsistencia, economista Pozo? La información del propio Ministerio de Finanzas no es información construida por mí. Es información de las entidades oficiales del propio ministerio. Dicen exactamente lo contrario. Uno no puede sustentar un objetivo o una meta cuando ya tiene unos resultados acumulados de 7 meses de gestión. ¿Cómo vamos a llegar a un déficit de 2.600 millones si ya tenemos un déficit mayor en los 7 primeros meses? ¿O pensarán generar superávit en los meses que sigue? No veo por dónde, Miguel. No veo cómo podemos llegar a una cifra que no sea cercana a los 5.000 millones de dólares de déficit fiscal al cierre de año. Y le voy a decir algo adicional. Los recursos de financiamiento que están fuera del déficit, que es la parte del flujo de caja del presupuesto, muestran que es bastante más de lo que se ha entregado en pago de obligaciones externas que lo que se ha recibido. Es decir, hay un flujo de recursos negativo para la economía. Y por otra parte, algo que me olvidé de anotar, hay 1.700 millones de dólares de atrasos al mes de julio. No se ha pagado a entidades públicas y también a proveedores privados. Y esa es parte de la explicación de la baja del ritmo del crédito y de los depósitos en el sistema financiero. Y no quiero seguir ahondando en algunos otros temas, porque la baja de las reservas internacionales también es producto de todo lo que le estoy diciendo. La baja de la producción de petróleo, el tema del pago en favor del exterior antes que la recepción de nuevos recursos, entre otras razones, la baja de los depósitos del sistema financiero en el Banco Central, hace ver pues que tenemos una economía como yo le describo. Bienvenido al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. ¿Cómo ve esta situación de la economía ecuatoriana con los hechos que ocurren en el sector petrolero, los descuentos que se están dando? ¿Cómo ve este panorama? Buen día, Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, Mauricio, Osvaldo. Definitivamente la situación es muy compleja, como la describe Mauricio. Por el lado fiscal hay grandes desafíos. Por un lado, los ingresos están cayendo, y por el lado petrolero, en lo que va a agosto, ha habido una caída del casi 49% en los ingresos petroleros, 1.100 millones de dólares menos en ingresos petroleros. También los ingresos tributarios están cayendo, caen 250 millones de dólares en caída de ingresos tributarios. Entonces el fisco tiene menos recursos, pero al mismo tiempo el gasto está imparable. Sigue existiendo esta presión por seguir elevando el gasto. Y aquí entra incluso la justicia, con la decisión de la constitucionalidad de esa reforma de homologación salarial, que le costará al fisco alrededor de 500 millones de dólares en el año en incremento de salarios. Entonces vemos cómo el gasto corriente sube el pago de sueldos y salarios. A agosto ya son casi 400 millones de dólares adicionales en pago de sueldos. Y a esto se suma el pago de intereses sobre la deuda externa, en un entorno donde las tasas de interés siguen subiendo. Cada vez hay que pagar más en intereses. Este año, entre enero a agosto, se han pagado alrededor de 600 millones de dólares en incrementales en intereses externos. Entonces vemos cómo las finanzas públicas están ahorcadas. Y como si esto no fuera suficiente, tenemos la situación de la decisión de los ecuatorianos de cerrar el cuarto bloque petrolero, que definitivamente el Yasuní-TT. Eso definitivamente fue un disparo en el pie.
significa que el fisco va a dejar de recibir una cantidad importante de ingresos. Hay que recordar que ese bloque le representó al Estado en su conjunto el año pasado una utilidad de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares que se reparten entre el presupuesto general del Estado, entre la misma Petroecuador, entre los GATS. Ese dinero va a dejar de percibirlo el fisco. Ya el próximo año deberíamos ver el impacto de esta decisión. Y eso significa que estamos a las puertas de una crisis fiscal importante, en donde quien llegue a Carondelet va a tener que enfrentar esta crisis fiscal pasándole la cuenta a los ciudadanos. ¿Qué alternativas existen? Nuevamente elevar impuestos, elevar precios de los combustibles o reducir significativamente inversión pública y gasto público. Aquí el tema es qué va a ser políticamente viable, pero la situación es compleja. Y a mí me preocupa también mucho esto del cortoplacismo de un gobierno de año 8 meses, que puede llegar, como ya lo dice Luisa González y el correísmo, llega realmente para hacer campaña para las elecciones de 2025. Entonces, ¿cómo ser querido cuando no hay recursos en las arcas fiscales, cuando realmente la situación fiscal es crítica? Y la manera de hacerlo que encontraron ellos es a través de la política monetaria activa. Emitir dinero del aire, como lo explica Andrés Arauz, y cogerse el dinero de los depositantes que está encargado en la Reserva Internacional. Son dos mecanismos que generan bienestar en el corto plazo. Pueden lograr el objetivo de hacerles ganar las elecciones en 2025, porque logran dinamizar la economía en el corto plazo. Pero el costo de esa decisión es enorme en el mediano y largo plazo. Provocan problemas de balanza de pagos, escasez de dólares verdaderos, inflación, que el gobierno tenga que reaccionar restringiendo flujos de divisas, destruyendo competitividad y reduciendo poder de compra de los ciudadanos. Entonces es la típica política del pan para hoy, hambre para mañana. Y en un escenario extremo pueden llegar incluso a provocar una desdolarización en medio de un problema financiero serio. Entonces es un escenario que se debe evitar, pero es algo que está en la escena. Eso es lo que están proponiendo este movimiento político, usar política monetaria sin importarles el costo que esto puede tener en el mediano y en el largo plazo en la economía. Economista Acosta, con esta caída, esta situación del sector petrolero, ¿incidiría mucho más a la ya situación económica que tiene la caja fiscal? Definitivamente, es que la situación ya actualmente es muy compleja. El déficit fiscal enero-agosto ya superó los 2.700 millones de dólares. En enero-agosto del año pasado hubo un superávit de 160 millones de dólares. Entonces, vemos que hay un cambio total en la tendencia. Normalmente los primeros meses del año son superavitarios y los últimos meses del año, donde hay que pagar además sobresueldos y se ejecutan los presupuestos, son deficitarios. Entonces la situación definitivamente es muy compleja. El déficit al final del año sí va a terminar probablemente entre 4 y 5% del PIB, 4.000, 5.000 millones de dólares fácilmente, porque vamos a la segunda parte del año en donde normalmente hay mucha más presión en las cuentas fiscales. Y a esto se suma ese cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador. El 12% de la producción petrolera ecuatoriana va a desaparecer por una decisión de los ciudadanos, y eso va a ir directamente al impacto fiscal. Eso va a ahondar esa caída de ingresos petroleros que ha tenido el país. Significa menos recursos en el fisco para poder sostener inversión pública, y significa además la urgencia de tomar correctivos. El siguiente gobierno tendrá que tomar correctivos para poder pasarle la cuenta. Al final del día no hay almuerzo gratis. Los ciudadanos quisieron que cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el 12% de la producción, pues ahora la segunda escena que va a venir es cómo les van a transferir la cuenta a los ciudadanos. Esa es una decisión política y veremos cómo termina siendo, si es vía más impuestos o vía elevación de precios de los combustibles o vía reducción de gasto e inversión pública. Pero al final del día hay una cuenta, y es una cuenta que van a tener que asumir los ciudadanos en el corto plazo. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario. ¿Cómo ve este panorama económico con estas cifras, con estos indicadores, con esta situación del sector petrolero? Bueno, buenos días. Un saludo a Mauricio, Alberto. A ver, siempre creo yo que el tema fue advertido de manera muy oportuna. Recordará Miguel que
yo decía de esta famosa burbuja del gobierno, y en realidad lo que se pregonó como un gran logro, el equilibrio macroeconómico, pues no era tal, porque en realidad teníamos una situación que en administración se resume como estratégicamente muy vulnerable. Yo creo que, bueno, añadir más a las cifras que Mauricio y Alberto han dado, pues tal vez no agregaría mucho valor para nuestros radioescuchas. Yo creo que lo importante es entender ahora sí cómo el Ecuador se pone de acuerdo en un modelo de desarrollo en el que todos estamos de acuerdo en un primer gran principio, que es estar dolarizados. Si estamos dolarizados, entonces partimos de un esquema monetario bien rígido, que eso es una característica de la dolarización, y además tenemos alrededor todo absolutamente rígido acompañándole a ese sistema rígido. Entonces yo creo que una primera conversación que tenemos que tener los ecuatorianos es efectivamente cómo desmontamos lo que yo le he llamado una trampa de desarrollo. Para mí el presupuesto general del Estado es una trampa de desarrollo, es decir, para mí es inviable, y como empresario todavía más le veo inviable, es decir, no se puede administrar de esa manera, le veo imposible de cumplir todo lo que está previsto en la Constitución, le veo imposible mantener un régimen tan rígido de gasto corriente como el que tenemos ahora, mucho más estando en un esquema, insisto, rígido de dolarización. Todo lo demás debería ser absolutamente flexible, leyes laborales, tasas de interés, entrada y salida de dinero, es decir, haciendo que lo rígido se acompañe de un esquema que sea bastante flexible, para mí es una primera salida. En esa línea, entonces, pues, yo estuve con Daniel Noboa hace unos días, regresé del país hace poco, y en realidad, claro, yo veo que no sé si es un optimismo típico de las elecciones, pero yo le dije, me parece que el asunto es absolutamente radical, y lo primero, complejo y radical, lo primero es, creo yo, Miguel, ponernos a conversar de estos temas incómodos, es decir, si es que nosotros decidimos tener el petróleo bajo tierra, tenemos que hablar de los subsidios, nos guste o no nos guste. Tenemos que hablar de las leyes laborales si queremos generar empleo. Entonces, ojalá quizás un mandatario con algo más de posibilidad de acercarse al centro, sin esas taras ideológicas que tiene todo el grupo que le rodea a Lasso, pudiera ser más efectivo a la hora de conversar de estos temas que yo he mencionado. Por ejemplo, canjear subsidios por inversión me parece que es un tema que pudiera tener cierto asidero en la sociedad ecuatoriana. Entonces, todos aquellos temas, mientras nosotros pateemos la pelota, lo que van a ocasionar, Miguel, es que no crezcamos, que no tengamos empleo, que sigamos con la delincuencia como está, y la situación no cambie, porque si no hacemos algo diferente, probablemente vamos a seguir igual. Y en términos privados, lo que se ve desde afuera es que cada vez es más difícil poder atraer inversión, nos piden cada vez más garantías, le ven al Ecuador cada vez más riesgoso, y eso tampoco es sostenible. Entonces, yo creo que a la larga, esa conversación que debe promoverse en el país, tal vez no sea en este año y medio de este gobierno, pero hay que dejar pavimentado para que personas que pudieran tener aproximaciones con distintos sectores sociales pudiéramos conversar de esto. Mientras eso no pase, pues las cifras que le acabaron de dar exactamente van a repetirse. ¿Por qué? Porque usted depende del precio del petróleo, porque tiene un gasto que es demasiado rígido y por todo lo que ya hemos comentado. Ingeniero Landazuri, en esas condiciones, ¿qué debiera hacerse para ser realistas y no pintar un panorama que no es así? No, primero yo lo que creo es, ahora sí creo que el Ecuador ya me cree cuando hace año y medio yo decía que el gobierno está en una burbuja. Es decir, ahora sí es indudable aquello. Lo primero es aceptar la realidad. Yo creo que lo primero para resolver el problema es aceptar que uno tiene un problema. De lo contrario, pues lo que hace es autoengañarse tratando de engañar al resto. Y lo cierto es que usted tiene una situación fiscal que es absolutamente complicada. Entonces, a ver, lo primero, aceptar el problema, diagramar el problema como tal, y en esa línea promover un diálogo nacional que ataque los problemas que son los que no le están permitiendo resolver el asunto de fondo. ¿Por qué? Porque estando dolarizados, claro,
Es cierto que muchos economistas tienden a caer en esta suma y resta nada más de valores, y eso pues como que le suele restar peso a la macroeconomía, es decir, a qué es lo que puedo hacer yo con políticas monetarias, etcétera. Pero lo cierto es que estando dolarizados, el margen de acción es muy pequeño. Y en esa línea, entonces, esos problemas tienen que ser enfrentados, primero aceptados, luego conversados. Lo que yo también creo que es prudente es entender que mientras nosotros, Miguel, no incorporemos puntos de vista equilibrados, nuevos y racionales, va a ser más difícil hablar de estos temas. ¿A qué me refiero? La otra bomba de tiempo que yo veo con mucha preocupación es la seguridad social. Y usted forma un equipo que para mí es un equipo muy competente, con Augusto, con Pablo Lucio, etcétera. Pero claro, son los mismos que le aconsejaron a Sixto, los mismos que estuvieron junto a Maguad. Y entonces, claro, yo creo que eso tampoco ayuda a resolver el problema. Entonces, en esa línea, pues parte del refrescamiento de la política ecuatoriana debería incluir aproximaciones técnicas diferentes, con actores diferentes, aunque en el fondo vamos a coincidir en mucho de lo que se ha mencionado. Vuelvo con el economista Mauricio Pozo. ¿Qué opción le queda al gobierno, a la nueva administración que está por venir? Uno a primera vista dice soluciones epidérmicas, soluciones a veces inviables. Si hay esta escasez, si crece el déficit, pudiera ser, aunque sería contraindicado, por las condiciones del país y la imagen en el exterior, una tentativa de endeudarse de nuevo, buscar multilaterales. Si no hay multilaterales, ir de nuevo a China. Digo, para señalar alternativas de salidas, economista Mauricio Pozo. Miguel, primero quiero precisar algo porque yo cité algunos números y creo que dije a julio, realmente los números, todos los que dije es al cierre de agosto, no es a julio, solo para aclarar. El tiempo del nuevo gobierno es un tiempo corto. A mí me parece que la nueva administración debe empezar por tratar de manejarse sin decisiones que tengan que involucrar mucho a la próxima Asamblea Nacional. No sabemos qué va a pasar con esa Asamblea, no sé cuál vaya a ser la relación con la Asamblea, pero creo que hay que curarse en sano, como se dice, y tratar de armar un programa que le permita avanzar lo que más pueda solamente por el lado de las decisiones del Ejecutivo. Y dentro de eso, para ir respondiendo su inquietud, Miguel, yo creería que si bien no va a poder en un año y medio resolver los problemas de fondo que hemos citado, yo creo que sí puede revertir cierta tendencia, por un lado, y por otro lado puede apuntalar algunos otros principios. Para empezar, hay un plato muy apetitoso que está ahí puesto en la mesa que se llaman reservas internacionales. A mí me da mucho recelo que ante la falta de recursos, el gobierno entrante le vea con mucha apetencia, con mucho agrado, el usar parte de las reservas para pagar compromisos que no se han atendido. Y eso para mí sería el principio del fin. Esto para mí sería no solamente volver al pasado, porque esto ya se hizo, no es que no se ha hecho, esto ya se hizo. Se influyó el balance del Banco Central, se utilizó las reservas para gasto público, se entregó a la banca pública y parte de eso no se recuperó porque la morosidad así lo muestra, etcétera. Repetir lo que se hizo creyendo que con eso se va a reactivar la economía, tratando de hacer una suerte de política monetaria en un país donde está bastante acotada por la propia dolarización. Entonces, yo creería que desde el punto de vista de la decisión del próximo gobierno, parte del esfuerzo tendría que estar sustentado en proteger los recursos de las reservas para proteger asimismo la propia dolarización. No digo que sea el único esquema, la única decisión, pero me parece que eso es importante. En segundo lugar, tiene que ponerle un freno al derroche y a la falta de eficiente gestión en el uso de los fondos públicos. Muchas veces no es un tema de que falta plata.
hay una ineficiencia en la administración de los recursos en muchos sectores, en el propio sector de la seguridad, de la salud, en la educación. Creo que eso puede de alguna manera jugar por el lado del Ejecutivo para que se pueda empezar a brindar servicios públicos a la ciudadanía mejores. Tiene que sentarse con los acreedores de la deuda instrumentada en bonos. Como ustedes saben, el año 20 se renegoció esas obligaciones. Esas obligaciones tuvieron un alivio que ya se está venciendo y ahora empiezan los vencimientos más fuertes a partir del 24 y sobre todo el 25. Y algo que no es muy ortodoxo, pero creo que hay que trabajar, es en la propia deuda de los multilaterales, que siendo deuda a plazo largo, siendo deuda con tasas de interés baja, creo que ha llegado a concentrar ya el 50% de la deuda externa total y hay que buscarle una salida a esto. ¿Y esto qué significa? Que va a tener que sentarse el nuevo gobierno también con los multilaterales para ver qué alternativas se pueden aplicar sobre este concepto. Decisiones como algunas formas de contratación que no tengan necesariamente que ver con una reforma laboral que vaya a la Asamblea podría ser también parte de lo que se puede ejecutar. Ya se lo hizo, recuerden que se lo hizo con la pandemia del año 2020. Yo creo que ahí se puede avanzar en algunos ámbitos, no en todos, pero en algunos casos se lo puede hacer. Y algo que no me parece muy rentable políticamente, pero me parece impresentable, es continuar subsidiando precios, en este caso los derivados de petróleo. O sea, eso yo sé que no les va a dar votos a ninguno de los candidatos para el 25, pero ahí tenemos cerca de 3,000 o un poco más, 1,000 millones de dólares, que va bastante falta puede hacer, y estamos ahí sí botando la plata, porque estamos subsidiando algo que no debemos subsidiar, en beneficio de los que no deben recibir el apoyo del Estado. Y es otro ámbito de acción que puede desarrollar la nueva administración. Ahí tiene, Miguel, algunos temas que creo que se pueden hacer, no hay mucho tiempo, pero que se pueden avanzar de tal suerte de que la economía no se desbande y se ponga un poquito en orden los excesos que hemos visto en las últimas fechas y en la forma como se va a recibir del actual gobierno. Y con el sector petrolero, economista Mauricio Pozo, ¿qué se puede hacer cuando hemos tenido el tema del descuento histórico en la venta del petróleo y que incide con la caída de la producción? Es decir, ¿cómo puede incidir eso? Miguel, aquí hay yo diría dos ámbitos que creo que se pueden gestionar. Usted recordará que habían dos compañías de petróleo en el Ecuador públicas, Petroamazonas y Petroecuador. Eso se fusionó en el actual Petroecuador y entre las dos sumaban más o menos 10,000 empleados. ¿Sabe cuántos empleados tiene ahora Petroecuador? 10,000 empleados. Es decir, no se hizo una fusión de integración para abaratar costos, para hacer economías de escala, etcétera, sino simplemente se unieron las dos compañías en una sola y se mantuvo la misma estructura interna. ¿Por qué menciono esto? Porque parte del problema también es la gestión y la administración en la empresa petrolera. Entonces, usted me dice qué se podría hacer en el área petrolera. Uno es una reforma al interior de la propia institución, creo que es algo que es fundamental. Y en segundo lugar, creo que hay que hacer una gestión internacional un poco más intensa para la presencia de capital extranjero en el sector. Sí es difícil porque, claro, después de lo que acaba de ocurrir con la consulta popular, puede ser que el apetito haya bajado, pero el negocio petrolero siempre es rentable. Y esto puede dar lugar a que también haya algún tipo de beneficio en lo que tiene que ver con el descuento. Usted acaba de mencionar, el descuento supuestamente se había reducido al mínimo, ahora supuestamente ha vuelto a subir. Yo no conozco las razones puntuales del tema, pero esto supuestamente está vinculado al propio mercado, a la oferta y la demanda del producto en los ámbitos internacionales. Entonces, ahí le diría yo,
parte de lo que creo que se puede avanzar en esa materia. Economista Alberto Acosta Burneo, leíamos la publicación muy ilustrativa, como siempre que lo hace Análisis Semanal, la última revisión de indicadores de agosto, y se califica allí como un suspiro de alivio con el resultado de las elecciones presidenciales, cuando, para sorpresa de los mercados financieros que temían una victoria absoluta de Luisa González a una segunda vuelta con Yacu Pérez. Cuando Noboa se perfiló como rival de González, el riesgo país bajó. Sin embargo, ha empezado a subir de nuevo ante la preocupación de un deterioro de las perspectivas económicas a mediano plazo, dada la votación para cerrar el único bloque petrolero con reservas para explotar. ¿Qué implica esto, Alberto? Sí, estamos frente a una alternativa de dos modelos económicos totalmente distintos. Eso es lo que estamos eligiendo en este momento. Tenemos desde un lado la candidata del correísmo, Luisa González, que impulsa ese modelo de Estado intervencionista. Cree en la reingeniería empresarial conforme a los lineamientos del Estado. El Estado es quien define quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. Es una visión que es hostil frente a la banca y a las grandes empresas. González dice que quiere revivir esas políticas de los años 60, y por eso cuando ella dice volver al pasado, realmente se refiere en su totalidad de la palabra, quiere volver al pasado, a las políticas de sustitución de importaciones, la política industrial. Es decir, ese Estado que define qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y comienza a escoger ganadores. Es una política que no funcionó entonces, no funcionó en 2007, no va a funcionar tampoco en la actualidad. Noboa, en cambio, plantea un modelo totalmente distinto. Habla de priorizar la competitividad. Es decir, propone que haya una regulación eficiente, una tributación razonable y infraestructura de calidad. Y dentro de sus prioridades está atraer inversión extranjera, mejorando el entorno del negocio, impulsando fusiones, adquisiciones, trabajar para reactivar la economía, mejorando la productividad y la competitividad. Y habla también de cómo hacerlo a través de incentivos tributarios para los sectores que generen empleo. Entonces no habla de escoger directamente los ganadores, pero habla de generar incentivos para todos aquellos que puedan generar más empleo. Entonces son dos modelos totalmente distintos. Uno de una economía que se va a cerrar en sí misma, que rechaza, además, González dice que va a rechazar los TLCs, no apertura comercial, mirar hacia adentro, enfocarnos en un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes. Y Noboa, que habla de una economía abierta al mundo, encontrar nuevos mercados, trabajar en competitividad para que el sector productivo se fortalezca y enfocarse en un mercado de 7.000 millones de habitantes. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. En materia fiscal, dos cosas totalmente distintas. Por un lado, el correísmo dice, voy a emitir dinero para poder seguir gastando. Aquí lo que queremos es que siga la fiesta, es lo que nos dice el correísmo. Y sin importarle los costos que esto trae y los problemas que esto acarrea. Por el otro lado, Noboa dice, voy a elevar significativamente el gasto social, pero habla de la importancia del equilibrio fiscal. Entonces significa, si es que se quiere elevar por un lado el gasto, tiene que reducirse por otro lado. Entonces, la situación es compleja, pero al final del día estamos en estos dos alternativas. Y esto va a marcar la evolución del riesgo país, dependiendo de quién llegue, porque son dos modelos de gestión totalmente distintos. Y con ese riesgo... Miguel, mil disculpas, pero yo tengo que retirarme, les había anunciado antes de esto. Les pido disculpas. Muchas gracias al economista Mauricio Pozo. Economista Alberto Acosta, ese riesgo país en 1.850 puntos, ¿cuánto puede incidir si es que se quisiera ir por la línea de endeudamiento en el exterior? Bueno, la realidad es que con ese riesgo país el mercado de capitales está cerrado. Los mercados nos están diciendo al Ecuador no le vamos a prestar dinero, es demasiado riesgoso, es muy mal pagador. Con ese riesgo país, si es que accediéramos al mercado, significa que tendríamos que pagar una tasa de alrededor del 23-24%. ¿Cuál es el riesgo país en Perú, por ejemplo, para no ir muy lejos? No llega a los 200 puntos y eso significa que Perú, si se quiere endeudar, no tiene que pagar más del 7%. Entonces, para que vean cómo lo malo que es ser mal pagador.
termina siendo una pésima política esa decisión de no pagar la deuda, como la que hizo Rafael Correa en 2008, que decidió no pagar, a pesar de que estábamos inundados de dinero. Por motivaciones ideológicas no pagó la deuda, haciendo una raya más al tigre a un país que históricamente ha demostrado ser pésimo pagador, que es rápido para endeudarse, feliz para gastar, pero el rato de pagar dice ya no me interesa, eso sí ya no me gusta, a mí no me cobren. Entonces, esa irresponsabilidad que hemos demostrado históricamente en el pago de nuestras deudas nos sale muy cara, porque conseguir financiamiento para el Ecuador sí se consigue, pero nos cobran caro. En cambio, países con más institucionalidad, con mayor responsabilidad en el manejo fiscal, como el caso peruano, tienen acceso al financiamiento mucho más fácil y mucho más barato. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el Perú tiene riesgo país de alrededor de 200 puntos y nosotros de casi 2000? A pesar de que en Perú la política no funciona y capaz que en Perú la política funciona menos que en el Ecuador, cambian de presidentes cada 6 meses, la realidad es que en el Perú tienen una mayor institucionalidad, tienen un banco central independiente, no le pueden meter mano al banco central. El gasto público, a pesar de que cambien de presidente cada rato, el gasto público está limitado y entonces el endeudamiento no supera, bordea alrededor del 35% del PIB. En el Ecuador el endeudamiento ya superó el 60% del PIB. Entonces el resultado, esa ausencia de institucionalidad débil que tiene el Ecuador, nos termina saliendo muy cara y se ve reflejada en que el financiamiento para el Ecuador es más caro y es más escaso. Economista Alberto Acosta, esa mirada a los dineros en el Banco Central del Ecuador, que ya lo demostraron cuando gobernaron 10 años, sería peor con estos indicadores económicos que tenemos. O sea, ofrecer lo que decía la fiesta hoy, pero mañana hambre por la escasez de recursos. Es que es una política absolutamente irresponsable, porque hay que estar muy claros, cuando se comienza a expandir el balance del Banco Central, es decir, cuando se crea dinero del aire, como lo explica muy claramente Andrés Arauz, y él también lo reconoce, se genera un problema de balanza de pagos. Es decir, se inyecta dinero que salió del aire, que no son dólares, es dinero del aire, eso dinamiza la economía en el corto plazo y aumenta la demanda de relación con el exterior, porque para producir se necesita insumos, se necesita maquinaria, aumenta el consumo de bienes de consumo, y entonces eso hace que comiencen a perderse dólares verdaderos. Entonces hay que estar muy claros, toda esa obsesión que existió durante el correato por la salida de divisas y evitar la salida de divisas porque se cae la dolarización, realmente hay que entender qué fue la consecuencia de que ellos manipularon la oferta monetaria. En 2009 empezó la expansión del balance del Banco Central, es decir, empezaron a emitir dinero del aire. Y eso generó el problema de balanza de pagos, porque en una economía dolarizada, con donde no se manipula la oferta monetaria, los mecanismos de la dolarización automáticamente limitan la salida de divisas. Lo vivimos durante 2020. En 2020 las exportaciones ecuatorianas se desplomaron. ¿Fue necesario restringir las importaciones? ¿Fue necesario restringir la salida de divisas? No fue necesario y nadie lo hizo. Y las exportaciones y las importaciones, las compras al exterior, cayeron más rápidamente que las exportaciones. Hay mecanismos automáticos. Cuando en un sistema dolarizado, para poder comprar, hay que primero producir. En cambio, cuando se manipula la oferta monetaria, se dañan todos estos mecanismos y es cuando se produce este efecto de que perdemos divisas y que el gobierno tiene que comenzar a restringir importaciones, a encarecer los bienes en el mercado doméstico, a destruir competitividad del sector productivo, porque eso es la sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones es destrucción de competitividad del sector productivo. Y termina al final del día encareciendo la vida de los ciudadanos. Los grandes afectados somos los ciudadanos, que el dinero nos alcanza para menos, tenemos menos oferta de bienes y todo más costoso. Ese es el modelo que no debemos repetir por todos los riesgos que implica y porque en un caso extremo puede llegar incluso a un escenario de desdolarización en medio de una crisis financiera. Ese escenario no podemos correr el riesgo de que suceda. Ingeniero Osvaldo Landázuri, el panorama económico en estas condiciones, hoy que estamos abocados a una definición presidencial precisamente, de manejar con seriedad, con responsabilidad, los escasos recursos que tiene el país. Si aquí no se gasta mejor, hay calidad del gasto, si no hay una mejor inversión, simplemente va a ser peor en este periodo de año y medio de administración.
Sí, sí, no hay duda en muchos de los temas que mencionan Alberto y Mauricio, es decir, no hay tanto que hacer estando dolarizados en términos de política monetaria. Expandir el balance del Banco Central siempre fue un error y pues lo pagamos caro. En esa línea, pues para mí también le añadiría un poco a lo que mencionaba Alberto, que el rato en que el ciudadano vea que le quieren pagar con dólares electrónicos o algo por el estilo, la primera reacción va a ser, bueno, no acepto. Y en economía, el principio fundamental de un sistema es la confianza. Y cuando se pierde la confianza, pues indudablemente el esquema puede irse abajo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que los candidatos entiendan aquello, es decir, el candidato con mayor participación en el país es el dólar, nos guste o no, y por lo tanto tenemos que precautelar que eso siga en el tiempo. Ahora, lo que sí es cierto es que en términos generales hay que estar entendiendo que ambos candidatos están proponiendo tomar reservas. Daniel Noboa también lo hizo, conversando, hablaba de 1.500 millones de dólares, lo cual le veo un asunto muy riesgoso. También me parece que es correcto, políticamente correcto, pero no vi un enfoque tan primario en el déficit como lo tenía Lasso. Daniel Noboa también habla de priorizar otros temas que pudieran ser más urgentes antes que el déficit. En resumen, yo creo que ambos candidatos están maquillando un poco su discurso para entender cómo atraer votantes, lo cual es natural, pero comparto lo que dice Alberto en términos de modelo general, ¿no? Es decir, un caso, pues lo que estamos proponiendo es algo que ya vivimos, que fue muy dañino, que a la larga termina siendo un ejercicio de fabricar déficit primero fiscal a lo bestia y luego tener problema de déficit comercial, que es los déficit gemelos, ¿no? Es Claro, decir, esa fue la experiencia del correísmo los 10 años. claro, esa fue. Y peleábamos contra el déficit comercial tratando de tener los dólares quietos. Pero claro, la teoría económica le dice muy claramente lo que iba a pasar, ¿no? Es decir, usted inyectaba dólares cada vez más. De todas maneras, yo lo que sí creo, y me había olvidado de comentar, es algo que Mauricio lo topó de cierta manera. Yo he planteado al candidato Noboa, no he podido conversar con González todavía, pero lo cierto es que me parece que la eficiencia del sector público realmente es un asunto absolutamente desproporcionado. Es decir, no sabemos si están demasiados doctores o pocos doctores, demasiadas secretarias. Ahora entiendo por qué ningún gobierno quería hacer auditorías a Petroecuador, porque es un foco de corrupción increíble. Es decir, las empresas públicas están plagadas de robo y por lo tanto eso contribuye también a que nuestro presupuesto general del Estado desde mi óptica sea inviable, como lo insisto. Entonces, ese es un asunto que sí hay que trabajar. Es decir, Daniel me respondió que sí tenían en su radar los KPIs, es decir, los indicadores de gestión que le llamamos los administradores, ojalá sea así. Pero lo cierto es que a la larga usted tiene ahí una olla sin fondo de recursos que no alcanzan, es decir, pues puede seguir mañana cobrando impuestos, puede seguir con petróleo alto, pero el presupuesto general del Estado le dice la casa gana, ¿no? Y es por eso que yo he planteado en muchos casos incluso un tema tan extremo como irse a un presupuesto base cero. Pero efectivamente, Miguel, por ahora, desde el exterior lo que se ve es como una incógnita, porque me parece que este año y medio de un gobierno que es de muy corto plazo probablemente agrave algunos temas y ojalá que esos temas que agraven al menos no sean temas de profundo, es decir, de profundo alcance. Porque si es que usted se mete con las reservas, como están proponiendo ambos candidatos, para mí sería un retroceso definitivamente grande en lo que hemos logrado en el país con tanto esfuerzo. E insisto, ambos candidatos están proponiendo aquello. Lo que creo que también vale que nuestros radioescuchas pongan en dimensión es que si yo tomo, digamos, 1.500 millones de dólares de la reserva, pues me servirá para pagar un mes de sueldos. Y al siguiente mes estaré diciendo, pues me hace falta otro milloncito más de las reservas y pagaré otro mes y medio. Es decir, es tan grande el problema que las reservas alcanzan para muy poco y no resuelven nada y agravan mucho más el asunto. Yo creo que ese es otro tema que los ciudadanos debemos estar bien claros, bien conscientes para poder tomar las mejores decisiones. Al contrario,
Miguel, un comentario. Alberto, con gusto. Sí, a ver, entiendo que los candidatos en campaña ofrecen ciertas cosas, después en la práctica hacen otras, eso no es ninguna novedad en la política. Sin embargo, el plan de gobierno de Daniel Noboa, he estudiado los planes de todos los candidatos a profundidad, y el plan de gobierno de Daniel Noboa habla todo lo contrario, no dice que va a coger dinero de la Reserva Internacional, no sé si será una declaración reciente que habrá hecho él, pero... Sí, no, el martes pasado, Alberto. El martes pasado en la Cámara de Industriales. Bueno, en todo caso, en su plan habla de otra cosa distinta. En el plan de gobierno habla de disciplina fiscal para poder mantener un equilibrio fiscal y de esa manera poder fortalecer las reservas internacionales. Entonces, el plan habla algo totalmente distinto. Habría que ver si es que en la práctica va a cambiar o no. Pero en su momento, en el plan, que es muy detallado y habla de su política monetaria, rechaza precisamente tomar ese dinero de la reserva. Todavía hay que ver qué hace en la práctica, pero no, eso no es consistente con lo que dice su plan de gobierno, al menos. Ok, al menos. Pero bueno, en la reunión que tuvimos fue muy claro y muy enfático en mencionar que va a hacer falta tomar 1.500 millones de la reserva. Habrá que ver, como dice Alberto, qué es lo que termina pasando al final. Y me parece que puede ser parte de esa aproximación hacia los votantes que pudieran estar reclamando aquello. Pero a la larga, los temas estructurales que yo comento no se mencionan, insisto, en profundidad. Yo fui de los más incisivos en decir, bueno, ¿qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con asuntos estructuralmente delicados como los combustibles y todo aquello? Y claro, va a ser difícil que los candidatos asuman esa responsabilidad mucho más en una campaña tan corta, pero creo que también los ciudadanos hemos aprendido a escoger mejor las propuestas que hacen sentido de las que no, es decir, acordarnos de lo que Lasso nos prometió, 20.000 millones de inversión, 2 millones de empleo, la suba de los salarios, que al final lo que terminó haciendo es restando todavía más poder adquisitivo, que es un asunto que lo sentimos todos, es decir, no hemos sacado nada subiendo sueldos. Yo creo que todo aquello, Miguel, los ciudadanos ojalá lo vayan masticando, lo vayan interiorizando para poder entender qué es lo que le conviene al país en el largo plazo, porque al final esta decisión que tomamos ahora debe ser parte de un conjunto de análisis que, en resumen, le lleven al país a poder hablar de temas incómodos. Yo insisto en aquello. Si no hablamos de los subsidios, si no hablamos de la seguridad social, si no hablamos de las leyes laborales con cierta serenidad y con cierta empatía, poniéndose en lugar del otro, dejando las taras ideológicas a un lado, pues probablemente va a ser muy difícil que podamos resolver los temas que yo considero como esenciales para avanzar como país. De lo contrario, no vamos a poder resolver los temas de fondo y estaremos en esta misma conversación, elección tras elección, con cifras fiscales insostenibles una y otra vez. Por cierto, los ecuatorianos lo que quisieran es un manejo responsable, serio de la economía ecuatoriana, con mucha austeridad, con calidad en el gasto público, sin demagogia. Y las experiencias están a la vista. Lo que pasó, por ejemplo, con lo que cita Osvaldo Landázuri, con el Seguro Social ecuatoriano, 4 años, que le hizo un daño enorme al fondo de pensiones en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que dejó de aportar el 40% con esa ley mal llamada de justicia laboral. Pero seguiremos hablando. Muchas gracias por el aporte a este análisis de la economía y la situación petrolera ecuatoriana, al economista Mauricio Pozo, al economista Alberto Acosta Burneo y al ingeniero Osvaldo Landázuri. Como siempre, muy amables. Siempre es un gusto. Un saludo. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales. Hechos verificados. A continuación, el micro informativo de esta hora. El gobierno nacional puso en marcha la política pública Ecuador crece sin desnutrición crónica infantil.
que implica la atención prenatal, el control del crecimiento del niño, la vacunación y la asesoría nutricional. Si esta política se mantiene, el Ecuador logrará erradicar la desnutrición crónica infantil. Esta es la verdad. Durante los 2 años de gobierno, se han atendido a más de 400,000 niños menores de 2 años y a más de 340,000 mujeres embarazadas. Resultados de una gestión eficiente. Hasta aquí, su microinformativo. Usted ha escuchado información verificada, información confiable. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Inauguramos la temporada de espectaculares langostas y centollas Jumbo del Pacífico en sus exquisitas preparaciones. Reserve nuestros exclusivos salones privados. Reservaciones al 3331